Hágame un favor, comparta este programa, compártalo con los demás. Compártalo para que otros escuchen la palabra de Dios, para que otros escuchen los testimonios, para que otros hermanos escuchen lo que Dios quiere darnos a saber a todos nosotros. Hoy vamos a hablar de los carismas, pero sobre todo vamos a hablar de que no descuidemos el carisma que el Señor nos ha dado. Yo puedo volar, yo puedo volar y mirar al cielo. Yo puedo volar, yo puedo volar, yo puedo volar y mirar al cielo. Volar como las águilas, volar como las águilas, porque confío en Yahvé. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones, qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este programa, ¿verdad? Hablando derecho con el zurdo, de una producción de Echar las Redes. Y nuevamente vamos a compartir la palabra de Dios. Yo sé que les he prometido que voy a traer invitados, pero ya tenemos para nuestro próximo programa un invitado muy especial, el diácono Ignacio Torres, que es el asesor de la Renovación Católica Carismática. Le dije, hermano, yo le digo Nacho, es mi amigo, lo conozco desde quién sabe desde cuándo, y precisamente porque también un beisbolista que el Señor ha llamado para ser consagrado, ¿verdad? Para ser parte del clero como diácono. Y le digo, te voy a invitar. Y dice, ¿cuándo? A tales horas. Anota el día, anota la hora. Y entonces la próxima semana va a estar con nosotros nuestro asesor de la Renovación Carismática aquí en El Paso, el diácono Ignacio Torres. Bien, bienvenidos. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Hágame un favor, comparta este programa, compártalo con los demás, compártalo para que otros escuchen la palabra de Dios, para que otros escuchen los testimonios, para que otros hermanos escuchen lo que Dios quiere darnos a saber a todos nosotros. Hoy vamos a hablar de los carismas, pero sobre todo vamos a hablar de que no descuidemos el carisma que el Señor nos ha dado. Y claro, lo vamos a hacer basado a la palabra de Dios. Además, vamos a compartir de cómo tenemos que compartir los carismas que el Señor nos ha dado. Esa va a ser nuestra reflexión de este día. Y para eso, pues hay que ponernos en las manos de Dios, hay que pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor y dador de vida, que el Espíritu Santo nos guíe en estos cuantos minutos que vamos a tener con ustedes reflexionando la palabra de Dios. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todo ponemos en tus manos, Señor. Ven, Espíritu Santo, y guíanos. Sé tú nuestra luz en todo momento. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en cada uno de nosotros el fuego de tu amor, ese fuego de Pentecostés, ese fuego, esas llamas de fuego que se posaron en cada uno de los apóstoles, en María Santísima. Ven, Espíritu Santo, y toca la vida de cada uno de nosotros. Somos iglesia, venimos de ti, de esa gracia de Pentecostés. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, alabado seas por siempre y gracias, Señor, por tu presencia, por la promesa de la cual tanto hablaste a tus discípulos, a los apóstoles, esa promesa del Padre, la fuerza que viene de lo alto, el poder del Espíritu Santo y ese poder que se manifestó en los apóstoles y que tomaron esa valentía de proclamar tu nombre, a Jesús, el Señor, el que murió y que resucitó, el cual nos ha salvado de nuestros pecados. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado sea por siempre. Amén, amén, amén. Que así sea, hermanos. Y démosle gracias a María Santísima, porque ella, si hablamos de Pentecostés, hay presencia de María en todo momento, de María Santísima. Y bueno, y nos encomendamos a su oración, a su intercesión por todos nosotros y por cada uno de nuestros hermanos. Amén, amén. Muy bien. Hablando de los carismas, voy a leer una cita bíblica. Una cita bíblica me encanta. Cuando hablamos de carismas, me encanta hablar de esta cita bíblica porque es una Pablo que le habla a su Timoteo, a su hijito, ¿verdad? Es un hijito predilecto de Timoteo, lo quiere mucho. De hecho, yo voy a leer el verso 14 del capítulo 4, cuando él le habla del carisma, pero unos versos antes le llama a Timoteo que nadie lo desprecie
por su juventud, por ser joven, que nadie lo desprecie. Y le va a hacer saber que ese carisma que ha recibido, que no lo descuide, sino que fue dado, ¿verdad?, por aquella imposición de los presbíteros y fue dado para que se ponga en práctica. Pero algunos exégetas hacen saber, ¿verdad?, que esta expresión nos puede llevar a ¿qué? A compartir el carisma que se ha recibido. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, sí sé que todos ustedes tienen carismas. Yo tengo carismas, tengo talentos, pero no sé cuáles carismas tienes tú. Y no importa. Y me viene a la mente en una de las clases que tuve en el instituto, sacamos un diplomado sobre desarrollo humano y espiritualidad ignaciana. Y uno de los maestros, un sacerdote de Guadalajara, el padre Javo, qué barbaridad porque no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Pero así le dicen de cariño, le decimos el padre Javo. Antes de iniciar su clase con nosotros, nos pide que por favor anotemos 500 dones, talentos o carismas que tenemos cada uno de nosotros. Cuando nos dice 500, yo digo 500, Ave María, ¿qué está pidiendo este hombre, verdad? 500, bueno, pues ahí me tienen haciendo la lista. ¿Cuántos dones tiene José Antonio? ¡Qué barbaridad! Y estoy anotando mis dones, mis talentos, mis carismas, y menciono estas 3 palabras, ¿verdad? Porque son muy importantes. Recuerde que los dones, los talentos, los carismas son dados por el Espíritu Santo y son dados para el servicio de la iglesia, para el servicio de la comunidad, para el servicio de todo ser humano, de todo hombre. Entonces, ahí está, ahí me tienen. Bueno, les hago una pregunta y les doy unos segundos para que piensen. ¿Cuántos dones, carismas y talentos creen ustedes que yo anoté en mi cuaderno? A ver, piénsela un poquito. ¿Cuántos dones, talentos y carismas tienes tú? Mientras tú piensas eso, te digo que, por ejemplo, el teólogo Heribert Müller, alemán, dice que el carisma es un don liberado por el poder del Espíritu Santo. Y tú tienes dones. ¿Por qué? Simplemente somos bautizados, estamos confirmados, hay 7 dones de los cuales nosotros recibimos el día de nuestra confirmación, y de esos 7 dones, de ahí se derivan todos los carismas de la iglesia, desde los más sencillos. Y si hablamos bíblicamente, el carisma más sencillo es el don de lenguas. Y si hablamos, el carisma más importante es el carisma de la caridad, el del amor, ¿verdad? Porque si yo hablara todas las lenguas, pero me faltara amor, de nada me sirve. Si yo echara demonios, pero me falta amor, de nada me sirve. Si hago esto, aquello, es más, si entrego hasta mi propio cuerpo, dice San Pablo, pero sin amor, de nada me sirve. Entonces, todo lo que hagamos tiene que estar basado ¿en qué? En el amor. Recuerdo a nuestro obispo de Ciudad Juárez, don Manuel Talamás Camandari, que decía, si usted, señora, lo decía, siempre lo invitábamos, él hacía la clausura de nuestros congresos en Juárez, si usted hace los frijolitos así bien sabrosos, con mucho amor, usted tiene el talento para hacer frijoles. Pero si usted hace los frijoles de mala gana y ni sal le pone, pues eso no es hecho con amor. Entonces, aquellos frijoles que están hechos con amor, créanme que toda su familia se los va a comer con mucho amor y le van a saber bien sabrosos. Y miraba un talento tan sencillo como ese, ¿verdad? El hecho de hacer frijoles. No se me ha olvidado. ¿Cuántos talentos puse yo ahí? ¿Cuántos carismas? ¿Cuántos dones puse? ¿Cuántos? Díganme. Bueno, aquí está mi hermano. ¿Quieren decirme, así como gritándome, ustedes que están detrás de la cámara, cuántos creen que yo puse? ¿Se animan? Anímense. Venga. 3. Muy bien, 3. Dice mi hermano Cristian Santana, que es nuestro hermano editor, que son 3 y junto con su esposa. ¿Cuántos? ¿No? ¿Cuántos dones, talentos, carismas tengo? Dicen que ninguno. ¡Qué barbaridad! 2. Más. ¡Qué barbaridad! Más. Muy bien. Apunté 158 dones, talentos, carismas que el Señor me ha regalado. Y a lo mejor si me pongo a pensar, a meditar, entonces sí los puedo sacar más. O a lo mejor he perdido algunos. Pero ¿en qué consiste esto? ¿En qué consiste? En que si tú tienes un don, decía el sacerdote, un don, vamos a poner, y ponía este ejemplo, si tú tienes el don de hacer un pastel, porque no todos tienen don de hacer pastel, a algunos le queda crudo por en medio, a otros se le quemó, otro no le pone bien el betún o como se le llame, el dulce, toda esa cosa, ¿no? Entonces, pero si tú tienes el don de hacer un pastel y el pastel te lo comes tú solo, ¿no es un don? Sabes hacer pasteles,
pero no es un don. Pero si tú haces un pastel y lo haces muy sabroso y sale especial y lo compartes, no que lo vendas, no que lo vendas, que lo compartas gratuitamente, entonces eso se convierte en un don. Tienes un don. Tienes un don, tienes un talento. Entonces, en ese sentido, pues te vas buscando tú cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, pero vamos a hablar de los carismas que de algunos de ellos son sobrenaturales, podríamos decirlo de esta manera, porque son carismas que el Espíritu Santo ha dado. ¿Qué dice el texto bíblico? Lo voy a leer desde el 12. Es la carta primera a Timoteo, el capítulo 4, el verso 12. Dice, que nadie menosprecie tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza, hasta que yo llegue. Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Ahí me voy a detener un poquito. ¿Por qué razón? Cuando venía camino aquí para grabar este programa, le hablé a una hermana para hacer un anuncio, porque tenemos un evento, ¿verdad? Tenemos un evento de vender hamburguesas hoy, y entonces de aquí me voy para allá corriendo, qué barbaridad. Entonces me dice, no me regañes. Y le digo, no te regañes. Y le dice, mejor ora por mí. Entonces le digo, Señor, te pido por mi hermana para que dé testimonio de que tú estás vivo, primero, ¿verdad? Primero con su ejemplo de vida y después con la palabra. Y eso es muy importante, dar ejemplo de vida, que Jesús está vivo con nuestro testimonio y después con la palabra. Y entonces, ¿qué tiene que hacer alguien que tiene un don, que tiene un carisma, que tiene la gracia de Dios y que tiene que compartir ese carisma? Pues primeramente, aquí está, ¿verdad? Tenemos que procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, un modelo. Tienes que ser un modelo para los demás. Hemos hablado en nuestros programas pasados y creo que mencionamos, si mal no recuerdo, Cardenal Ramiro Canta la Mesa, ¿verdad? Que decía, con todo y tus carismas te puedes ir al infierno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Importante, ser un modelo para los creyentes, tu estilo de vida, dar testimonio en el comportamiento. Dice, ¿cómo te comportas? Tú que tienes dones, que tienes carismas, ¿cómo te comportas? ¿Dónde? En tu comunidad, tu primera comunidad, que es tu casa, en la comunidad eclesial, en tu asamblea, en tu grupo de mujeres, en tu grupo de varones, en la Eucaristía, en tu servicio. Tú debes de ser un modelo en todo momento, en la palabra, en el comportamiento, dice, en la caridad. ¿Cómo le hablamos al hermano? Habemos personas que creemos o tenemos que el don de lenguas, el don de profecía, el don de predicar, pero no tenemos caridad para hablarle al hermano. No tenemos caridad para tratar a los hermanos como el Señor nos trata a nosotros. El Señor nos trata bien en todo momento. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo nos dirigimos a los demás? Con caridad, con amor, amados hermanos. ¿Cómo te gustaría que te hablaran a ti? ¿Cómo te gustaría que se dirigieran a ti en la comunidad? ¿A poco usted no le da coraje cuando de repente viene alguien, un servidor, un coordinador, y de mal modo le dice, haz esto, haz aquello, ¿por qué no has hecho? Donde no hay caridad. Y si no hay caridad, pues entonces algo no anda bien. Algo no anda bien. Nosotros los cristianos, los que decimos que tenemos dones, tenemos talentos, tenemos carismas, tenemos que tener caridad para dirigirnos a los demás, para dirigirnos a los hermanos. Y luego dice, en la fe, en la pureza, buscar nuestra pureza, nuestra santidad en todo momento. La fe, creemos en el resucitado. Y dice, en estos días pasados, no sé si no sé si fue en la liturgia pasada del viernes pasado, decía, ¿verdad? Que precisamente si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La persona, el predicador, el hermano que hable de Jesucristo, tiene que tener esa fe de que Jesús está vivo, de que Jesús ha resucitado. Y dice después algo muy importante, ¿verdad? Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura. A la lectura. Aquí está mi Biblia, hermano. ¿Cuánto te dedicas tú a la lectura? Ahorita te voy a dar un testimonio de cómo yo he descuidado el carisma que Dios me ha dado. Y lo he descuidado. ¿Por qué razón? Por no dedicarme a la lectura, por no dedicarme a la oración, por no dedicarme al ayuno. Y eso nos va a fortalecer para poder ejercer el carisma con santidad, con pureza, siendo un modelo de vida en todo momento.
Y dice el texto bíblico, por esa razón, dice, hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Para yo enseñar, tengo que leer, ¿correcto? Para yo enseñar, tengo que leer. Y, oiga, me he encontrado con hermanos que cuando los escuchas enseñar o predicar, te das cuenta de que no prepararon su reflexión, su prédica. No es posible que tú te pares, hermano predicador, hermano que da enseñanza, hermano catequista, ya sea de niños o de confirmación. No es posible que no te dediques a la lectura de lo cual tú vas a enseñar. Tienes que no descuidar el carisma que Dios te ha dado. Y precisamente cuidar el carisma que Dios nos ha dado es precisamente dedicarnos a esto, a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Ahora miren lo que dice el verso 14. Repito el texto por si se te pasó, ¿verdad? Ahí te va. Es Timoteo 4. Estoy leyendo del 12 al 13, ahora voy a leer el verso 14. No descuides el carisma que hay en ti. Ahí me detengo, oílo. No descuides el carisma que hay en ti. ¿Por qué te digo que lo he descuidado? Ya escuchaste algunos de mis testimonios, pero te voy a platicar otro, ¿verdad? Y son parecidos, porque me ocurrió 2 veces, son parecidos. Uno de ellos, la primera vez que te conté, de que yo me dedicaba a ver los deportes, ¿verdad? Y después de eso el Señor me habló fuertemente y me dio la palabra, Jeremías 33:3, llámame y te responderé. Pues muy bien, recuperé ese momento, pero después pasa el tiempo, a lo mejor a ti te ha pasado, ¿verdad? Parecemos, no sé qué, que estamos en sub y baja, estamos acá y luego nos bajamos y otra vez para arriba y otra vez te sientes, y así pasa muchas veces en nuestra vida. Tiene que llegar un momento en que tenemos que tener estabilidad en nuestra espiritualidad, tenemos que tener estabilidad en nuestro compromiso con Dios. Yo volví a caer. ¿En qué? En levantarme temprano, fíjate bien, en levantarme temprano, volver a hacer mi tacita de café, mi té y ver deportes. Por segunda ocasión. Pero la segunda ocasión fue diferente. La primera ocasión Dios me habló a través de esa persona, a través de esa cita bíblica que estaba en la gorra. Si no has escuchado este testimonio, regrésate a ver los programas anteriores y ahí te vas a dar cuenta. Pero la segunda vez que cuando yo estaba mirando los programas y entonces estaba con mi té, con mi café, yo mismo me hice la pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo, en vez de estar viendo la televisión, viendo los deportes, benditos deportes, qué barbaridad conmigo, me hubiera comenzado a leer la Biblia? Digo, yo creo ya la hubiera terminado de leer toda. Y te lo doy como testimonio, no como presunción. Y dije, no, tengo que parar y voy a leer la Biblia. Y me agarré a leer la Biblia desde la A a la Z, desde el Génesis al Apocalipsis. Y pude por primera vez leer toda la Biblia, hermanos. Sí, había leído aquí y allá, pero esta es la Biblia que leí toda, por primera vez en mi vida. Y se los doy como testimonio, ¿no? Porque estaba descuidando. No dejaba de predicar, no dejaba de tocar, no dejaba de dar retiros, no dejaba. Pero sí dejé de ¿qué? Sí dejé de leer la palabra de Dios, sí dejé de buscar la fe, sí dejé de ser modelo. ¿Por qué? Porque el modelo, ante todo, sí, eres modelo ante los hermanos, pero también tienes que ser modelo ante la presencia de Dios. Dios te llamó, dice la palabra, llamó a los que Él quiso y los llamó para que estuvieran con Él y después ir a predicar. Entonces el Señor primero nos llama para estar con Él y después para ir a predicar. Y muchos de nosotros vamos a predicar y se nos olvida estar con Él. Son 2 cosas diferentes. Y no caigamos en ese error. Por eso no descuides el carisma que hay en ti. ¿Cuántos de ustedes están descuidando el carisma, hermano? ¿Cuántos de ustedes están descuidando su servicio en la comunidad? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros estamos descuidando nuestro servicio? ¿Cuántos de nosotros estamos descuidando nuestro servicio en la comunidad, nuestros talentos, nuestra pequeña comunidad la descuidamos? No le damos la importancia. Imagínate siendo líderes y yo llegando tarde, estás descuidando. Imagínate llegar barrido a la misa, estás descuidando. Si eres cantor, si eres lector, si eres servidor, aunque no sirvas en la Eucaristía, estás descuidando. ¿Por qué? Porque tienes que llegar, ponerte en paz con el Señor, orar.
¿De qué manera estamos descuidando los talentos que Dios nos ha dado? Y los tenemos. No vaya a ser que pase con aquella parábola precisamente de los talentos, ¿eh? Y no me digas que ya lo enterraste. ¿A poco? ¿Ya lo enterraste? Pues ten cuidado porque Dios lo puede quitar y dárselo al que tiene más. Servidor flojo, siervo malo y flojo. Deberías de haber puesto mis talentos a trabajar para cuando yo llegara, porque sabías que soy exigente, dijo. Sabías muy bien, y si Dios es exigente y nos va a pedir cuenta de esos talentos, de esos carismas que nos ha dado, no descuides tu carisma. Entonces dice el texto, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí es donde entramos en ese compartir el carisma que hemos recibido. Para que tú me comprendas un poco, porque sé que me entiendes, pero para que me comprendas, te voy a platicar algunos testimonios. Y el primero que escuché, esto de compartir el carisma, nuestra hermana María San Giovanni, que Dios le dé salud, una mujer que ya de más de 80 años, predicadora con el padre Emiliano Tardif, y con todo respeto para todas mis hermanas mujeres predicadoras, de manera humana te digo que ha sido mi predicadora favorita como mujer, ¿verdad? El testimonio, lo que Dios ha dado a través de ella, lo que Dios ha hecho a través de ella, me encanta y me encantaba, y le digo a Dios, ojalá y antes de que ella muera o que yo muera, nuevamente tenga la oportunidad de platicar con ella o de escucharla, porque es una mujer de Dios. Y ella platicaba este testimonio. No recuerdo dónde he estado en algunas ocasiones con ella, en Santo Domingo, en Nogales, no es cierto, Nogales no, allá por, válgame Dios, Sinaloa, por aquel rumbo, en Juárez, ¿verdad? En Monterrey, etc. Pero uno de esos testimonios era de que en una ocasión estaban ellos apenas iniciando las comunidades del padre Emiliano Tardif, que Dios lo tenga en la gloria y que le conceda la gracia de que sea beatificado y que sea santificado, y pedimos, lloramos por eso, porque es un hombre de Dios. El padre Robert de Grandis, un hombre carismático de aquí en los Estados Unidos, estaba en Haití, y el testimonio es así. El Señor le habló. Ya he platicado este testimonio, pero ahora nuevamente lo digo y lo platico por esta cuestión de transmitir el carisma. Entonces, cuando él estaba en Haití, el Espíritu Santo le habló, así lo dijo él, Robert de Grandis: ve a Santo Domingo, hay un grupo de personas poniéndose de acuerdo para mis cosas. Él obedeció y fue a Santo Domingo y comenzó a buscar. Y no voy a hacer largo el cuento porque tengo otros testimonios, ¿verdad? Y fue a buscar hasta que encontró ese grupo de personas. En ese grupo de personas estaba María. Él llegó, tocó la puerta, María abrió la puerta y entonces se presenta, hablan, dialogan y de rato llega un enfermo, un cojo. Y llegó ese cojo. ¿Cómo llegó? Yo creo que era diosidencia. Era algo planeado por el Espíritu Santo. Yo así lo miro. Era algo planeado por Dios. ¿Por qué? Porque el padre Robert de Grandis le dice, ora por él. Y María dice que asustada, y estaba asustada, estaban comenzando. Dice, ¿y qué pido? ¿Qué pido por él? El padre le dice, ora para que le crezca el pie, para que deje de ser cojo, en pocas palabras. Dice María que ella puso sus manos en sus pies. Dice, y yo vi y yo sentí en mis manos cómo se iba moviendo ese pie y se iba creciendo y enderezando. Y el Señor lo sanó. Lo quitó, le quitó lo cojo. Y al final de todo eso, dice que el padre Roberto le llamó y le dijo, María, además el Señor me dijo, aquella persona que te abra la puerta, compártele el carisma. Y voy a orar por ti para que recibas el carisma. Y a partir de ahí el Señor usó a María. Verán que en este programa iremos platicando testimonios. Ese testimonio tremendo de las prostitutas. ¿Quieren que se los cuente? No se pierdan los próximos programas y se los voy a contar.
De veras, tremendo, tremendo ese testimonio de las prostitutas. ¡Qué barbaridad! Es una mujer llena de Dios. Pero entonces, perdón, ¿tienen agua? Tomen agua ustedes. ¿Tienen café? Tomen café. ¿Tienen soda? Ya no tomen soda. ¡Qué barbaridad! Mire, he tenido ministerios de música dentro del ministerio del carisma que Dios me ha dado, y como cosa rara, ¿verdad? Para muchos, porque como le he dicho que mi papá dijo canta feo, la otra cantante dijo como canta feo. Me ha tocado formar ministerios de música, muchos, no tengo la cantidad de hermanos que han estado conmigo en Nuestra Señora del Pilar, en el Divino Rostro, en el Valle de Juárez, en San Elizario, en San Pedro y San Pablo, ahora en San Pablo, muchos ministerios de música, ¿verdad? Y ya nos quedamos con este último Voz en el Desierto, pero uno de ellos, me acuerdo que había dos personas, Marisela y Nacho. Marisela, una jovencita como de 14, 15 años, que ella entró como con trampa, ¿no? Ahí, porque el primo hermano es mi compadre, es tremendito, ¿verdad? Porque le dijo, oye, ¿no querrá cantar José Antonio en mi quinceañera? Y el primo hermano le dijo que sí, yo no dije eso, pero él dijo que sí, pero que si entrabas al ministerio a tocar el piano. Y dice, pues yo no sé tocarlo, pero vas a aprender. Y es de la manera que Marisela entró al Ministerio de Alabanza, ¿verdad? Con ese engaño de que yo no dije nada. Después me contaron, digo, qué barbaridad, qué bárbaro eres tú, hermano. Pero la cuestión es que un día llegó Marisela a la pequeña comunidad. Ella tocó conmigo cuando tocamos en el evento, en el congreso, en el SAC, aquí en El Paso, en Socorro, Texas, cuando vino el padre Emiliano, ya es quien estaba tocando el piano, el órgano. Y un día llegó a la comunidad. Y antes de comenzar la comunidad me dice, yo quiero que me haga un favor. Sí, yo quiero tener el don de lenguas. ¿Puede orar por mí para que reciba el don de lenguas? Claro que sí, siéntate aquí. Pusimos una silla en medio de toda la comunidad. Le digo a toda la comunidad, vénganse, vamos a orar porque Marisela quiere el don de lenguas. Y entonces comenzamos a orar y les dije, los que tengan el carisma en lenguas, oren en lenguas. Y comenzamos, Espíritu Santo, dale el don de lenguas. Te queremos que recibas el don de lenguas en el nombre poderoso de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Y comenzamos a orar en lenguas y para la gloria de Dios, ella comenzó a orar en lenguas. Y gloria al Señor, ¿por qué? Porque estamos compartiendo el carisma y creemos. Nosotros tenemos que orar con fe, se tiene que manifestar la fe de ese poder del Espíritu Santo. Es la bendición que tenemos, ¿verdad? En nuestra iglesia católica, la bendita corriente de gracia que llamamos, ¿verdad?, a la renovación carismática. Nacho también entró con engaños. Fíjense qué barbaridad, van a decir ustedes que nosotros somos los engañosos. ¿Cómo entró Nacho al ministerio? Dios te bendiga, Nacho, si ves este mensaje, ¿verdad? A ti, a tu esposa Lili, a tus hijos que tocaron también conmigo en el ministerio. Me dice la esposa Lili, me dice, oiga, yo quiero que, ella le dice así, su viejo, yo quiero que mi viejo entre al ministerio, a la iglesia. Y le digo, pues sí, dice, ¿no puede usted hablar con él a la casa? Era un lunes de asamblea, ¿no? Le digo, ¿y él querrá hablar conmigo? No, sí, él quiere hablar con usted. Y luego le digo, a ver, es de casualidad, yo le pregunté, ¿va? ¿Sabe música? Dice, no, él toca muy bien la batería. Ah, toca la batería. Ah, pues le voy a decir que va a entrar al ministerio y que va a tocar la batería, ¿va? Ándele, sí, dígale eso. Y ahí voy, ¿no? Yo no conocía a Nacho y llegué, me lo presenta. No crean que iba muy valiente, pues vas a una casa que por primera vez vas a entrar, no sabes qué personalidad tenga ese hombre, ¿verdad? Y más cuando es el varón de la casa. ¿Y qué va a decir? Pues a mí, ¿por qué me andas trayendo gente ajena? Ni me conocía a él. Entonces llegamos y me lo presenta. ¿Cómo está? No, Nacho, una buena persona. Ah, creo que es mi compadre. Sí, es mi compadre. ¿Cómo que es mi compadre? Al final, ¿verdad? Qué barbaridad. Y le digo, te invito a la comunidad. Y él dice, ¿y qué voy a hacer? Dice, le digo, vas a tocar la batería. Ah, voy a tocar. Ah, cuando le dije la batería, como que ahí entró la cosa, ¿verdad? Amados hermanos, Nacho entró al ministerio y durante todos los años que tuvo conmigo en el ministerio, nunca tocó la batería. Y si era buen baterista, nunca tocó la batería. Le digo, Nacho, pues todavía no tenemos bajista. ¿Le sabes al bajo? Pues sí. Ah, pues toca el bajo. Y luego de repente ahí viene el hijo de él, pues que quiere tocar, a ver, enseña la batería. Al final, Nacho nunca tocó conmigo la batería en el ministerio, pero Dios lo llamó. Y Nacho quería tener el don de lenguas. Y en un retiro
de carismas, oramos para que él recibiera el don de lenguas. Pedimos, ¿quién quiere recibir el don de lenguas? Nacho fue y se postra ante el Señor y oramos por él. Para la gloria de Dios, él ahí recibe el carisma de las lenguas. Amados hermanos, compartir este carisma. No descuidemos el carisma y vamos a compartir el carisma que tenemos. Amén. Que así sea, hermanos. Sabes que en el próximo programa, además, te voy a compartir algo más de compartir el carisma. Vaya la expresión. ¿Qué sucedió en Costa Rica? ¿Quieres saber qué sucedió en Costa Rica el año pasado? Los siguientes programas te voy a platicar. Te voy a platicar de las prostitutas, te voy a platicar de lo que sucedió de transmitir el carisma en Costa Rica, ¿verdad? Con algunos hermanos, y va a ser de gran bendición, créeme. Ten fe, actúa con el poder del Espíritu Santo que se ha derramado en ti a través de la imposición de manos que se te dio en el seminario de vida en el Espíritu. Y si aún no lo has vivido, no te preocupes, busca uno, porque vas a tener ahí esa gracia del Espíritu Santo que ya habita en ti por la gracia del bautismo y de la confirmación, que nomás hay que dejar que el Espíritu Santo actúe en ti. Amén, que así sea. Yo te espero la próxima semana y va a ser este invitado que te comenté al principio, el diácono Ignacio Torres. Y verán que va a ser una charla muy amena, una charla de mucha bendición para ustedes y que nos cuente su testimonio de cómo él también ama la renovación carismática. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios y darle gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por ti. Yo le quiero dar gracias a Dios por todos esos enfermos que hemos estado orando y que han ido mejorando, y que se han ido sanando. Hemos tenido testimonios. Un hermano que está en León, Guanajuato, que le dio derrame cerebral, está bien. Gloria a Dios, está bien. Estamos pidiendo por nuestra hermana Lili, prima hermana mía, Lili Quiñones. El médico dijo que se ha mejorado de manera increíble porque lo que le pasó a ella no es posible que tenga esa mejoría que tiene ahorita. Pero la oración ha dado efecto. Estamos orando por nuestra hermana Patricia Martínez también. Parece que hay una sorpresa al Señor. Alguien por ahí dijo que el médico le ha dicho, esto no es cáncer. Y lo proclamemos, que así sea, ¿verdad? Hermanos, Dios los bendiga, bendiciones. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar meditando tu palabra y que cada uno de nosotros pongamos atención a esa bendición que tenemos de los dones, de los talentos, del carisma que nos has dado. Señor, y si alguno de nosotros está descuidando estos talentos, estos carismas, danos la oportunidad, Señor. No nos arranques como quisiste arrancar aquella higuera por no dar fruto. Danos un año más. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.